¿Alguna vez te has sentido roto? No cansado, no perdido, roto. Ese instante en el que ni siquiera te reconoces y te preguntas ¿quién soy ahora? Todos hablan de encontrarse a uno mismo, pero nadie te dice qué pasa cuando te pierdes de ti. Cuando un día te despiertas y ya no sabes quién eres. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Creo que a todos nos llega ese momento en el que nos hacemos esa pregunta de ¿quién soy? Y lo más curioso es que esa pregunta, esa inquietud, no llega en momentos de calma, de tranquilidad. Normalmente suele llegar en momentos donde todo se está moviendo o todo está cayéndose. Es como si en esos momentos algo dentro de nosotros nos hiciera mirarnos un poco y hacernos esa pregunta. Y viene como en momentos sutiles, casi imperceptibles, donde nos miramos al espejo y no nos reconocemos, o en las acciones que tenemos, en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos, ya no nos sentimos ahí, sentimos que ya nada de eso de alguna forma somos nosotros. Y aunque muy pocas veces lo decimos en voz alta, la verdad es que muchas veces o una gran parte del tiempo ni siquiera sabemos quiénes somos. Pero algo pasa ahí que hace que esa pregunta sea demasiado importante de resolver. Y claro, el mundo nos exige también tener una respuesta para eso. En mi caso, digamos que para llegar a ese momento, para llegar a esa pregunta, no fue algo que sucedió inmediatamente. Empezaron a pasar una serie de cosas y circunstancias y situaciones que fueron desajustando todo. Por supuesto que hubo un momento, el breakdown, así, el momento donde todo se quebró. Pero quiero hacer énfasis un poco en que llegar a eso es algo que toma un poquito de tiempo. Así como es un proceso reconstruirse, también es un proceso desarmarse. Y digamos que llegar ahí fue como la consecuencia de un montón de decisiones que se tomaron, que yo tomé, un montón de cosas que me empecé a decir a mí mismo, cosas que acepté del mundo, límites que no puse, situaciones que yo mismo permití y a las que yo mismo me expuse. Un montón de cosas que se fueron sumando y poco a poco fueron llevándome hacia este momento en el que simplemente sentí que algo se rompió. Era esta sensación de desconexión conmigo mismo, pero no solo de desconexión conmigo, sino como que todas las piezas en sí también estaban desconectadas de ellas, entre ellas. Entonces era esta sensación pura y dura de estar roto. Y hay una gran diferencia entre estar cansado, entre sentirnos perdidos, entre sentirnos, sí, que la vida está muy pesada, porque ciertamente cansado he estado muchas veces, perdido he estado muchas veces, pero esta sensación era diferente, era eso, sentirme a mí roto, no mi vida, no solo mi vida. Sentir mi esencia a mí mismo desconectado entre mí mismo. Es muy raro de explicar ponerlo en palabras lo hace sonar demasiado extraño, pero esa era la sensación que yo tenía y era como la forma en la que yo me veía a mí mismo. Y si lo vemos de alguna forma adelantándonos un poquito en la historia, pues Nietzsche dice que el caos es necesario porque necesitamos rompernos para abrirnos a transformaciones. Pero ese momento de desconexión y de sentirte así es muy complicado y se siente muy complicado, muy difícil. No es que la vida se detenga para nada, la vida sigue su curso y uno sigue existiendo. Sin embargo, es esa sensación y hablarlo es difícil, no porque sea difícil hablar de las emociones. En mi caso, pues particularmente para mí no es difícil hablar de las emociones. Sin embargo, ponerlo en estas palabras como que es un shock para las personas que lo escuchan, porque pues también digamos que yo comenté esta sensación a algunas personas cercanas, incluyendo a mi terapeuta en ese momento, y siempre la respuesta era no, es que no estás roto, estás
cualquier otra cosa. O no digas eso porque, pues no, ¿cómo vas a estar roto? Sigues siendo una persona completa. Y yo entiendo que en sus respuestas había como este afán de proteger y de... Pues como que también es muy duro escuchar que la otra persona se hable de esa manera. Pero yo, la verdad es que en ese momento no me estaba hablando feo. Estaba reconociendo y poniendo en palabras una sensación que estaba teniendo. Entonces, si bien, repito, fue algo que, pues fueron respuestas que se dieron como desde el amor y el cuidado, debo decir que sí sentí una pequeña invalidación de mis emociones. No algo muy grave, a ver, pues, o sea, tampoco fue algo exabrupto, así gigante. Sin embargo, yo sentí que de alguna forma mis emociones no estaban siendo validadas porque esa sensación que yo estaba teniendo no estaba siendo aceptada. Y de entrada era completamente mal vista por las personas a quienes les estaba comentando esto. Entonces, pues me guardé esta sensación también para mí mismo. Y me pareció muy importante cuando estaba pensando en cómo narrar un poco este episodio, hablar sobre esa palabra, reivindicar esa palabra, porque esa sensación no era para querer quedarme ahí, ni para que tuvieran lástima de mi historia tampoco, ni para que ustedes tengan lástima de su historia o de la de quien les esté diciendo, pero es una forma de representar una emoción y... No sé, si lo quieres llamar de otra manera, pues llámalo de otra manera, pero si una persona se acerca a ustedes y saben ustedes que la está pasando mal y se los expresa de esa manera, pues reconozcan que se está sintiendo de esa manera y es la palabra que tienen a la mano y la única forma que tienen para explicar lo que están sintiendo. Y es completamente válida, o sea, es una sensación tan válida como otras y pues por eso fue que decidí poner esa palabra aquí sobre la mesa, porque es una palabra que incomoda y también es bastante doloroso sentirte en esa situación o como sentirte en ese momento. Pero también al tiempo abre como esta posibilidad de autorreconocimiento y de reconocimiento de muchas cosas que trae esa misma sensación. Entonces, después de esta sensación sobrevino otra que es como la que más fuerza tiene y es una sensación de como de desazón, de desconcierto. De no entiendo quién soy, no sé quién soy, quién era, cómo me ven, como las lecturas que yo siento que hacen de mí no me representa a mí, yo no me siento de esa manera, pero tampoco tengo muy claro qué es lo que quiero hacer con mi vida. Hay un montón de desconexiones dentro de toda esa sensación de fragmentación, como un montón de disonancias cognitivas, un montón de falta de cohesión. No hay un hilo, no hay nada que amarre todas esas cosas, que lo una. Entonces, pues empezó a pasar algo que a mí me parece muy interesante ahora que lo veo en retrospectiva. Yo tenía una sensación de que, si bien estaba todo eso roto, algo de mí, como algo de mi esencia, que venía siendo como una especie de sustancia, no líquida, sino como maleable, que se iba moviendo en los entornos en los que yo tenía que seguir habitando. Porque, repito, la vida no se termina o no se detiene solo porque estén pasando muchas cosas. La vida sigue, los entornos siguen, las responsabilidades siguen. Entonces, esta sustancia maleable en que yo sentía que era yo, pues se iba adaptando a las formas y a las situaciones o a los entornos en los que me iba moviendo. Y pensándolo un poco en retrospectiva, creo que cobra sentido o cobra mucha fuerza esto que dije al principio de que el rompimiento no es algo que se consigue en un solo minuto o en un solo, no en un minuto, en un solo instante, en una sola cosa, porque mirando hacia atrás venía de mucho tiempo donde pues simplemente adaptándome a un montón de entornos y a un montón de situaciones, lo que implica romper para mí mismo un montón de límites o no poner límites siquiera, ni siquiera pensarlos, decir sí a cosas que quería decir que no, como yo mismo empezara a violentarme verbalmente a mí mismo de alguna forma también. Todo eso fue abriendo a que me fuera convirtiendo en esta especie de sustancia maleable que simplemente iba por la vida y por los entornos adaptándome a ellos sin pensar demasiado en lo que quería yo o si había un yo con voluntad, desde cosas muy pequeñas hasta cosas más grandes. Y todo esto lo estoy hablando en esta metáfora porque creo que es una forma en la que podemos entender un poco algo visual, unas sensaciones que también son muy difíciles de elaborar si solamente se dicen como con palabras específicas, ¿no? A ver, no es que fuera vagando por el mundo como
como esta sustancia que va ahí siendo súper maleable. Pero sí es cierto que empecé a poner mi contención en situaciones o en personas externas a mí. Entonces, pues todo lo que tenía que como contenerme de alguna forma estaba completamente dado o entregado a otra persona. Lo que otra persona u otras personas decidieran o estuviera bien, yo estaba completamente adaptado a eso, a la voluntad de otras personas. Y no porque sea malo, sino porque pues estaba fuera, absolutamente fuera de mi control. Entonces en el momento en el que esto tuvo un cambio de alguna forma, pues ya no había nada, absolutamente nada que me contuviera. Entonces esto de poner como tu sensación de seguridad en cosas externas a ti, pues lo vuelve todo muy complejo, porque pues nuevamente empieza a ser algo que está por fuera de tu control. Y tampoco es por esta necesidad de querer controlarlo todo. Sin embargo, hay cosas de uno mismo que sí deberían estar en el control de uno mismo. Solo que muy tarde te das cuenta, o estas cosas normalmente se aprenden muy en retrospectiva, cuando empiezas a reconstruir tu historia y cuando empiezas tú a reconstruir cosas de ti. Pero cuando lo estás viviendo, pues se siente bien o se siente como normal, porque pues no es algo en lo que piensas demasiado. Igual está esa sensación de seguridad, solo que no te das cuenta de dónde está viniendo esta seguridad. También es muy cierto que cuando esta situación grande pasó, que es como el punto de quiebre máximo, digamos que conté con la fortuna con la que no muchas personas cuentan, de tener alrededor de mí personas que como que sirvieron de contención. Y eso está supremamente bien. O sea, eso se sentía bien. Eso era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba tener cerca personas que me hicieran sentir esa forma de seguridad, pues que yo claramente no estaba teniendo en ese momento. Y pues hubo cerca amigos, familiares, la misma terapia. Fue un lugar de contención gigante. Si lo tienes, pues es una gran fortuna realmente tener. Sabes que es muy grato y es muy significativo tener cerca personas que te contengan. Y si no lo tienes, o si sientes que no lo tienes, créeme que si tú te atreves a pedir ayuda, vas a obtener esa ayuda que necesitas. O empieza a aparecer como esas manos y esa gente que te puede ayudar en esos momentos. Siempre está la terapia, por supuesto, a la mano, y siempre está. Sé que también es un privilegio, pero hay muchas formas de acceder a terapia que podrían ayudarte en ese momento. Entonces, si en verdad te estás sintiendo muy mal y en verdad necesitas esa contención, sí te animaría completamente a que busques ayuda y que busques personas que estén dispuestas a tenderte la mano. Hay organizaciones, hay fundaciones, hay muchas formas de sentirte arropado. Y si en tu familia o en tus seres cercanos no encuentras este lugar, hay muchas formas y muchas otras personas que pueden hacer familia o pueden darte esta sensación de familia y de contención en estos momentos difíciles y complicados que son en la vida, pues. Durante este momento de seguridad que venía de afuera, vino con mucha fuerza la pregunta de quién soy. Sin embargo, creo que esto de quién soy y este tema específicamente quisiera tomarlo o traerlo un poquito más adelante, tal vez en un par de episodios más adelante, cuando como que elabore un poquito más esto que he venido pensando. O sea, la idea inicial de este episodio era pensar en ese quién soy y darle respuesta. Bueno, no darle respuesta, pero llevar hacia algún lugar todos estos sobrepensamientos. Sin embargo, hubo algo que debió suceder antes en mi historia para poder llegar un poco a empezar a darle las respuestas a esa pregunta de quién soy. Y por ahí es por donde quiero encaminar como este final del episodio. Entonces seguía yo pensándome y sintiéndome muy dependiente de mi sensación de seguridad en otras personas. Y llegó un punto en el que pues ya la tormenta se había acabado. Y por tormenta me refiero a esta sensación rara donde todo, absolutamente todo se siente gris, todo se siente triste, todo se siente doloroso, todo se siente muy pesado, muy absolutamente pesado y cuesta caminar y cuesta vivir y cuesta existir. Digamos que ya la tormenta había pasado, todavía había nubes claramente en el panorama, pero ya el momento fuerte había pasado y había mermado muchísimo. Entonces empecé a entender y
como a pensarme a mí y volvió esta sensación de sustancia maleable que está ahí como tan a la intemperie, como tan indefenso de alguna manera, como tan, sí, que puede ser susceptible a cualquier circunstancia, buena o mala, pero siempre externa, porque hasta ese momento yo solo estaba demasiado enfocado en el quién soy. Y quién soy, quién era y quién ya no quiero ser y quién quiero ser y cómo me voy a construir y reconstruir y bla bla bla. Pero pensándolo un poco, esta sustancia nunca dejó de ser. Pero lo que se rompió y mi sensación de roto venía de algo más allá de esa sustancia. Venía de cosas que me contenían. No había nada que contuviera esta sustancia. Esta sustancia estaba contenida en cosas y personas externas, pero no había un yo o no había cosas de mí que me dieran mi contención. Y empecé a sentir esta necesidad de que hubiera un sostén, pero ya no desde afuera. Ya no quería que fueran las personas de fuera de mí quienes me dieran esta sensación. Y no porque no estuviera agradeciendo todo el amor del que me vi provisto durante todo este momento. No va de ahí. Sino que también es una parte de amor hacia mí mismo, pues darme a mí como toda esta seguridad que yo mismo estaba necesitando. Entonces me encontré con esta metáfora que llegó en este momento y me pareció como que me hizo todo el sentido del mundo. Y es como imaginarme un contenedor, una vasija, no sé, dale un frasco, ponle la forma que quieras y el color que quieras y de la textura que quieras. Pero que fuera esto que soy yo mismo, pero que está externo, en donde todo lo que está dentro, que yo también soy, se puede mover libremente. Y que eso que está dentro lo vamos a explorar más adelante, o lo podría yo mismo explorar más adelante cuando esté pensando en ese quién soy, quién era y quién quiero ser. Pero necesitaba algo que contuviera todo eso, porque ya no quería o ya sentía que no estaba dispuesto a nuevamente llegar a ponerme a mí en distintos espacios y en distintos ambientes y simplemente adaptarme a eso, sin decir que quería ser o que quisiera ser o que lo que pensaba de mí era algo completamente rígido y estático, no. Pero ya no quería que nada mío dependiera de los demás. Y no pensando en que no somos comunidad ni nada de eso. Seguimos siendo seres sociales y entes sociales. Pero ya no quería que mi seguridad y mi valor y mi fuerza dependiera de lo de afuera. Nuevamente no me quería sentir tan expuesto que cualquier cosa me pudiera lastimar y me pudiera devolver a ese lugar. Pero construir este contenedor tenía muchos desafíos. Porque también tenía muy claro que no quería que eso se volviera como una barrera impenetrable. Porque no se trataba de eso, no se trataba de que nadie más de ninguna forma pudiera entrar a eso, que pudiera acceder a todo lo que yo soy. No, porque también las conexiones son necesarias, las conexiones con todas esas personas que me dieron amor. Yo no quería subir las barreras ante eso, pero sí necesitaba tener algo que me autocontuviera. Digamos que necesitaba ese lugar en el que yo pudiera ser yo mismo. Y construir este sostén se volvió como el siguiente hito que yo necesitaba alcanzar. Pero también hay otra cosa, y es que con las semanas, con los meses, fui también entendiendo que esto es algo que no es estático. O sea, también es algo que se vuelve un proceso constante. Porque si todo el rompimiento de esta cáscara no fue de un solo momento, pues la construcción tampoco es un solo momento. Entonces es algo o fue algo que se empezó a volver el motor de muchas cosas que empecé a hacer conmigo mismo. Requirió de muchas cosas, de muchas charlas profundas, de mucha terapia, de muchas conversaciones donde había muchísima vulnerabilidad, de mucho trabajo interno, de muchas cosas que fueron poniendo y sumando cosas. Y creo que si lo puedo pensar en cómo empezó, si como que empiezo a pensar un poco, a recordar un poco, cuando me regreso a esa imagen de roto y de ver los pedazos de vasija transparente rota y ahí en pedacitos, fue casi un proceso de empezar a ver qué había en eso, qué quedaba por ahí y qué sentía yo que si me servía para ese sostén que había ahí y que necesitaba también para que esto que estaba construyendo fuera seguro para mí, o sea, yo me sintiera seguro ahí. ¿Qué tipo de seguridad necesitaba? ¿Qué tipo de palabras de afirmación conmigo mismo necesitaba?
qué tipo de fuerza necesitaba, qué tipo de valor en muchas formas necesitaba. Y esto se volvió como todo un trabajo que se fue haciendo y se fue haciendo, y que también he entendido que no se termina en ningún punto. Si hay un punto en el que te sientes bien, o sea, sí puedo decirte que hay un punto en el que te sientes bien, sientes que ya está armado, ya la cosa está funcionando, y es un camino largo, pero es un camino, y que a partir de ahí pues ya hay cosas como que sí puedes ir variando y puedes ir mirando y probando, pero cuando sientes que ya, aunque sea que hasta cierto punto ya está organizado el asunto, ya ahí se siente una calma y puedes encontrarte de muchas formas tranquilo en ese momento. Y también la respuesta no es tratar de que ese contenedor sea un lugar perfecto. Finalmente la vida va de ensayo y error, y finalmente también vamos aprendiendo y no somos perfectos. Entonces entender que esto es algo que se puede ir cambiando e ir variando y adaptándose un poco también a nuestras propias necesidades, o que cada momento de la vida, cada etapa de la vida van requiriendo de uno, pues es parte de este proceso. Y pienso mucho en este contenedor, en esa fuerza, en ese valor y en ese lugar seguro que me parece interesante aspirar a convertirnos para nosotros mismos. Porque si algo me dejó esta misma historia, que es mi historia y que es la historia que nos recorre un poco también a todos, de alguna manera, es que lo importante, o que antes de pensar siquiera en quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser, deberíamos pensar en ser nuestro propio contenedor, nuestro propio lugar seguro, nuestro propio sostén en el que nosotros mismos nos podamos habitar. Porque sin sostén, sin esto que contiene, cualquier idea de cambio, cualquier idea de búsqueda de la identidad, cualquier otra cosa que se intente, puede resultar en un desbordamiento de esta sustancia maleable interna, o puede estar completamente expuesto a cualquier situación que suceda externamente. Y que también ser tu propio contenedor no implica tenerlo todo claro ni resuelto. Es más bien darte la oportunidad de sostenerte a ti mismo, de acompañarte en medio de un montón de cosas y de un montón de caos. Porque la próxima vez que sobrevenga una tormenta, vas a ser tu propia casita, donde te puedes sentir tú seguro y te puedes resguardar, o salir y volver las veces que necesites, pero ya vas a ser tu propia casita, tu propio hogar para ti mismo. Y que incluso de esta forma, pues también puedes pensar en acompañar y darle la mano a las personas que estén pasando por algún momento donde se sientan como esta sustancia maleable, porque si ya tenemos nuestro lugar seguro, lo podemos compartir con alguien, pero primero necesitas ser tú tu lugar seguro, ese lugar donde también puedas explorarte a ti y donde todo lo que tú eres pueda caber y te sientas cómodo y no necesites adaptarte a nada más que a ti mismo, no yendo en línea con el egoísmo ni en línea de lastimar a los demás, sino en línea de cuidarte a ti, de aprender a darte a ti mismo todo el amor y toda la contención que necesitas. Y ese lugar no puede estar afuera, necesita estar en ti. Y pues nada, con esta historia, que es mi historia, quería mostrarte un poco cómo van sucediendo algunas cosas. Si eres tú quien está acompañando a alguien para que puedas entenderle un poco mejor, y si eres tú quien está viviendo esta situación, quiero decirte que entiendo completamente tu necesidad imperiosa de darle una respuesta a esta pregunta de quién soy. Y también entiendo completamente esta sensación de estar roto. Y creo que sí puedes llegar a darle una respuesta, o tal vez sí llegues a darle una respuesta a esta pregunta que necesitas tanto. Pero quiero decirte de todo corazón que quizás lo primero que necesites no sea saber quién eres, quién fuiste o quién vas a ser, sino aprender a ser tu propio sostén, para que en esto que te está conteniendo a ti mismo y que tú mismo estás habitando de una forma segura, puedas descubrir todas estas respuestas que estás buscando. Ahora vamos con la sección de frases que no me representan. Para esta sección de frases que no me representan, la idea es traer un par de frases que tengan relación con el tema del que se habla en el episodio y ponerlas sobre la mesa para como disecarlas un poquito y darle otro sentido, y como no simplemente repetirlas, sino empezar a pensarlas, a ver si
repetirlas sea algo que nos representa realmente o solamente las estamos repitiendo porque las hemos escuchado muchas veces. Entonces la primera frase que traje es: solo puedes ser feliz cuando te encuentras a ti mismo. Esta es una frase que genera muchísima presión, y si eres una persona que ya se encontró a sí misma, mira, tienes toda mi admiración y realmente aprecio mucho y valoro mucho que lo hayas conseguido. Pero creo que encontrarse a uno mismo es más un camino que un fin. Sobre esto del existencialismo y sobre esta pregunta específicamente, que viene muy desde la filosofía también, hay muchas formas de abordarla y hay muchas formas de pensarla. Pero podría extraer de muchas cosas que he visto y he leído y he escuchado y todo esto, que la verdad es que no hay una respuesta absoluta para esto. Porque, hay muchas formas de pensar en esta pregunta. Y se vuelve algo que es completamente una presión externa, porque entonces solo puedo ser feliz. El resto del tiempo voy a vivir en una constante incertidumbre y en una constante tristeza y en una constante desesperación, porque hasta que logre darle una respuesta a esta pregunta, no voy a poder vivir o no voy a poder seguir con mi camino. Y de presiones y de cosas que nos cargan, ya sabemos mucho, ya hemos hablado en muchas ocasiones en este mismo podcast de todas las presiones, y ya creo que todo tema tiene una presión que viene de afuera. Entonces volver esto una misma presión que empezamos a asumir nosotros, pues es sumarnos nuevamente cargas y es sumarnos cosas que, mira, como que qué bueno que sea algo que quieres, pero entonces camina en función de eso, pero no esperes a tener la respuesta para que tu vida sea feliz y maravillosa. Y la segunda frase es: lo roto no sirve, hay que arreglarlo. Es un sí pero no. Es de esas frases como que, entiendo hacia dónde van, pero es una idea que invalida un poco la experiencia de vivir desconectado y roto en diferentes momentos. Porque en este caso se siente que si tu sensación es la de estar roto, entonces no sirves, eres descartable, no funcionas para esta sociedad, hay que arreglarlo y necesitas rápido, no funcionas. Y como lo mencioné hace un rato, la verdad es que aunque te sientas roto, triste, feliz, alegre, eufórico, bien o mal, no importa, igual hay un montón de responsabilidades y cosas que siguen haciendo que uno siga funcionando en la vida. ¿Cómo? Pues porque adultos funcionales, pero como que eso no quita mi aportación y mi valor en el mundo. Finalmente es una sensación completamente subjetiva de estar rotos. Y no necesitamos que llegue nadie a componernos. Y no necesitamos que llegue nadie con esta sensación de heroica de querer salvarnos a que nos componga y nos arregle. Eso es algo que tiene que venir de nosotros, y tampoco es un solo momento en el que estamos bien, estamos rotos, estamos bien. No es así. Si lo piensas de alguna manera realmente, y si lo pones en este término de roto y arreglado, o roto y funcional o servible, como lo quieras poner, creo que la gran mayoría de todos estamos rotos. Solo que esta sensación solo viene en momentos muy específicos. Entonces, la verdad es que no nos pongamos más presiones. Estas frases parecen completamente motivadoras y en el fondo nos siguen cargando de presiones y de cosas que se siguen esperando de nosotros. Es como que nos dicen que solo la felicidad llega cuando tenemos las respuestas para todo y cuando todo está funcionando perfectamente. Pero justamente de eso que es imperfecto y que nos cuestiona y que nos sobreviene en la mente todo el tiempo, es de lo que se trata la vida y de lo que se trata este podcast. Está bien sentirte roto, está bien no tenerlo todo claro, está bien que te sientas como te sientes. Lo importante es también qué estás haciendo con eso, porque igual en el desconcierto, en el desconsuelo, en la frustración, en el caos, pues también se empieza el camino y también se empiezan los procesos. Y pues también todo esto de lo que va justamente este episodio es de ese proceso de lograr contenernos a nosotros mismos, pero viene de un momento de caos. Y de eso a esto hay un camino, y no es un camino perfecto ni un camino lindo. Ahora vamos con las recomendaciones. Para las recomendaciones de hoy traigo algo diferente. Esta vez quisiera recomendarte algo un poco más práctico. Es una serie de 3 pasos y cosas que podrían funcionarte si estás pasando por este momento. Te digo, son 3 pasos
que me parecen súper importantes y me parecen muy valiosos si te sientes en ese momento o tienes cerca a alguien que se siente en ese momento. Lo primero, o el primer paso, es que te des la oportunidad de sentir y de descubrir qué es lo que estás sintiendo. Esto de nombrar las cosas y de reconocerlas para poder como darles un lugar es completamente importante y es el primer paso para todo lo que viene después. Si simplemente te sientes mal y no te detienes a pensar por qué te estás sintiendo mal o qué es realmente sentirte mal en esa situación, digamos que te estás quedando un poco en la superficie. Entonces, tratar de ir un poco y profundizar un poco en esa emoción es darle nombre a esto que estás sintiendo. Para mí, en ese momento, era sensación de roto. Tal vez para ti pueda ser otra sensación diferente, pero para mí esa era la sensación. Y tienes que saber, o quiero que sepas, que esa sensación es completamente válida. Lo segundo que puedes hacer es preguntarte qué necesitas para sostenerte en esa situación. Y no hablo de algo que sea específicamente tuyo, porque tal vez lo que necesitas o lo que tú sientes que necesitas es salir a caminar, escribir, hablar con alguien, buscar terapia, cantar, bailar. ¿Qué necesitas para sentirte un poco mejor? Para que esta sensación que tienes no sea la que predomine. Y no porque esté pensando en que ponte contento y ya. No. Sino que necesitas para que esta sensación no sea la única que tienes y que no te sientas como tan desprotegido. O sea, que no te sientas como tan tú contra esa sensación y ya no hay nada más. ¿Qué te puede ayudar para darte un poco sensación de seguridad o sensación de acompañamiento en eso que estás sintiendo? Y por supuesto, actúa en consecuencia de eso que necesitas. Si necesitas hablar con alguien, busca a alguien con quien hablar. Si necesitas salir a caminar, date un tiempo para salir a caminar, para escribir, para lo que sea. No solo pienses en qué necesitas, sino que empieza a ejecutar o busca la forma de ejecutar eso que tú sientes que necesitas. Y el tercer paso, que me parece ya sí encaminado hacia construir este contenedor, es tómate un tiempo para pensar en lo que ya eres, en lo que ya tienes, en qué de esos pedazos que están por ahí regados te sirven y todavía los sientes tuyos. Puede ser esa sensación de valor, puede ser recordar que en X situación tú tuviste el tino y el acierto de actuar de una forma que fue segura para ti mismo, como eso que ya tienes y que hace que en ciertos momentos y en ciertas situaciones cosas que vienen de ti te hayan hecho sentir seguro. Y agarra, escribe, no sé, haz lo que necesites con eso para que no olvides lo que ya tienes. Porque eso que ya tienes y que ya te sostiene, te sostuvo, aunque sean pequeños pedacitos y momentos específicos de tu día a día o de tu vida en general, son los que van a ser tu ancla y te van a ayudar para que te aferres a ellos y de ahí empieces a construir un montón de cosas que vienen más adelante. Entonces encuentra esos lugares, aunque todo se vea caótico y aunque todo se vea triste o difícil o tormentoso, en los que tú puedas sentir que no te estás ahogando. Son pequeñitos, son fugaces también, pero aférrate a ellos porque esos son como tus anclas de las cuales te puedes ayudar para empezar a construir ese sostén y ese contenedor en el que tú te vas a sentir seguro y tú vas a sentir que puedes habitarte a ti mismo. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre sentirnos rotos y sobre el camino hacia encontrar la forma de ser el contenedor que nos sostiene y en el que podemos habitarnos a nosotros mismos. Si algo de lo que escuchaste hoy te gustó, ya sabes qué hacer. Por favor, dale like, compártelo con alguien a quien creas que también le pueda servir escucharlo y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te quedó rondando en la cabeza después de escuchar todo este episodio. Te estaré leyendo. Te invito a seguir el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y darte una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá, donde también comparto algunas reflexiones y otros pensamientos también relacionados con lo que trata el episodio. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todas estas cosas que de alguna forma también nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.